Yo digo que a veces en medio de esta situación, yo creo que también, porque hay gente que está preocupada, genuinamente preocupada por la República Dominicana y por todo lo que ocurre, a veces las únicas informaciones que se consideran válidas son aquellas que tienen un trasfondo negativo. Por ejemplo, hay quienes no les gusta, y eso a mí me ha parecido siempre muy curioso. Yo tomo de la data de salud pública, por ejemplo, el dato de la positividad, cómo va variando, cómo varía la mortalidad, tomo alguna data de la OMS y a veces la colocamos. Y hay gente que dice que no, yo no creo en eso, pero si tú colocas una data que dice que se muere medio mundo, entonces sí le da, esa sí es buena, esa sí es válida. Una noticia que yo pienso que es importante destacar es que además de que siguen llegando las vacunas, de que han estado llegando los vuelos en las pasadas semanas, también van a llegar las jeringas, que son las herramientas importantes. Viene otro lote en camino desde China continental, así que estarían llegando a 5,4 millones de vacunas de dosis recibidas por el país hasta el momento. Ya hemos dicho que el ritmo de vacunación por donde anda, el número de dosis suministradas ya superó los 4 millones. En cuanto al tema de la ciudadanía, de los ciudadanos con doble dosis, pienso mucho, sobre todo en cuanto de ese grupo, ya son personas mayores de edad, ya son personas que entran en la curva de envejecimiento y hay, señores, 1.041.000 personas que han recibido esa doble dosis de vacuna, lo cual a mí me parece un dato fabuloso. Más allá de que pudiera, como dice Abel, ser más, pudiéramos seguir acelerando los procesos. Esta situación, y quizás a eso yo quería referirme ahora, que es el tema de trasfondo, yo diría que ha desnudado mucho del verdadero pensamiento de los actores públicos en República Dominicana. Y cuando hablo de actores públicos, fíjense que no hablé de políticos nada más. Si bien los políticos son los actores que más presentes están en los medios por lo que opinan, lo que dicen, lo que hacen, lo que deciden, lo que proponen, las críticas que hacen, las denuncias, como es común constante en ellos, hay otros actores. Son nosotros mismos los comunicadores, que a veces somos interlocutores de la noticia, pero que de un tiempo acá muchos pasan a convertirse ya en protagonistas también. Y por supuesto, todos aquellos, vamos a decir, directores o voceros de esos actores que están dentro de toda esta situación. Colegio Médico Dominicano, Asociación de Clínicas Privadas, un ministro, un viceministro, un académico, cualquiera que su opinión tenga peso. Médicos, doctores, asesores de este gobierno o del anterior, aquellos cuya opinión puede tener un impacto. Y la verdad es que desde el inicio de la pandemia estamos viendo cómo se le cae como la cáscara, cómo se cae lo superficial y la gente deja ver mucho de lo que realmente tiene. Primero, qué fácil es prohibir, qué fácil es mandar, pedir, exigir, apoyar medidas cuando estas no nos afectan directamente. Qué fácil es pensar en hacer restricciones, las cuales obviamente nosotros sentimos no nos tocan. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que ante cualquier sugerencia de apertura o de clases o de trabajo, siempre hemos considerado importante que el que quiera, por ejemplo, mantener a sus hijos en el hogar, lo haga. Y pueda mantener a través de la propia educación a distancia, pues el mismo modelo en el que se ha mantenido hasta el momento. Por eso cuando se retomaron las clases, no porque lo hubiésemos dicho nosotros, sino porque así lo sugirieron gente que es mucho más experta, se habló de eso, de mantener el modelo dual, de mantener el voluntarismo. Usted quiere, venga. Usted no quiere, se quiere acoger por el temor sano, por lo que usted quiera, riesgos, al modelo anterior, hágalo, pero que exista la libertad de la gente elegir. En el caso que concierne, por ejemplo, a la reivindicación, a los pedidos de apertura en algunos lugares, decíamos lo mismo. Si una persona debía, por un tema de salud, mantener el modelo de teletrabajo, bueno, las empresas debían ser lo suficientemente, yo diría que flexibles para mantener ese modelo. Yo diría que incluso aquí mismo se dio ese ejemplo. Hay algunas personas que por un tema de edad, de riesgos, de padecimientos de salud anteriores, pues incluso se han mantenido trabajando las radios desde su hogar, han tenido pues esa posibilidad. Ahora, lo que no podemos hacer es impedirle a otros que necesitan, que precisan del trabajo presencial, sobre todo aquellos que no están dentro de la comodidad de una nómina fija, pues que pudieran, en base a aprender a asumir los modelos de distanciamiento social, uso de la mascarilla, aseo personal y la higienización de los espacios donde laboran, aquellos que necesitaran seguir trabajando. En esa discusión hemos visto de todo. Está el que
insisto, solamente piensa que con más y más medidas de endurecimiento vamos a llegar a la tierra prometida. Ya gracias a Dios nadie habla de esa mentira que es aplanar la curva. ¿Por qué digo mentira? Porque eso no iba a poder ocurrir y no va a ocurrir hasta que tengamos una cantidad de población muy alta que haya padecido ciertamente el virus y haya generado anticuerpos de manera natural, sobreviviendo al mismo, o en su defecto, una cantidad de población tan alta que habiendo sido vacunada con las 2 dosis, pudiera, pasado un tiempo, desarrollar con la inducción de la inoculación, desarrollar también los anticuerpos. Y aún así, como todo el mundo sabe, siempre existen unos márgenes. Por cierto, dicho sea de paso, quería rescatar algo. Según la data, tanto oficial nacional como la que recogen organismos internacionales, el número de personas que han sido contagiadas en algún momento por el virus en República Dominicana está rondando el 250.000. El 250.000. Eso dice la data oficial. Sabemos y creemos que de manera natural siempre existirá un subregistro de personas que habiendo tenido el virus o no desarrollaron suficiente sintomatología o no creyeron que lo tenían o no consideraron necesario someterse a pruebas y que fuera validada esa duda, que fuera validada esa posibilidad de haberlo tenido. Por lo tanto, es normal que pueda existir un subregistro. Si usted quiere, haga este ejercicio que yo voy a hacer. Duplique 250.000 en este momento. Le va a dar 500.000, un poco más de 500.000. Si usted hizo esa multiplicación, debo decirle que felizmente República Dominicana tiene el doble de eso en personas que ya tienen la doble vacunación. 1.041.000 personas, insisto en ese dato que me parece va a crecer, debe crecer, se debe seguir apostando a que pueda crecer con un modelo doble de educación, conciencia a través de los distintos organismos oficiales, instituciones, campañas, el trabajo de nosotros mismos los comunicadores, convenciendo a la gente de que es mejor jugar con las probabilidades a su favor y de que deba vacunarse. Y el otro elemento que es ya de los que han recibido al menos una dosis, y ese dato pues se dispara mucho más, puesto que van más de 4 millones de dosis administradas. No queremos pintar ningún escenario ni idílico totalmente, ni la utopía de que todo está bien, porque el contagio se va a mantener a menos que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Ese término que cuando lo usábamos aquí, yo me acuerdo que ponía de vuelta y media a algunos, no ya médicos, no, jueces de bata blanca que nos escuchaban. Sin embargo, el tiempo resulta que terminó haciendo que esos mismos médicos ya usen el término de la inmunidad de rebaño. Gente que no le gustaba hablar del caso sueco porque eso era anticiencia, bueno, ha terminado entendiendo que al final, tanto por vacunación como por el contagio, que en algún momento ha tenido una gran parte de la población, se va a dar ese escenario, se tiene que dar, como se ha dado en algunos otros lugares del mundo y como quizás el más exitoso de los casos podría ser el de Israel, esa nación que logró de una manera rápida con su modelo de vacunación inocular una parte importantísima de su sociedad y ver cómo caían los números de contagio. El caso estadounidense, que tiene en el caso de Texas, Florida y otros estados, una caída extraordinaria de los números de contagio, tanto así que se está dando un retorno a la normalización, no ya de actividades como el trabajo de oficina o de fábricas. Señores, los eventos masivos han estado retornando. Un gran ejemplo de ello, pudiera yo decir de primera mano, son los eventos deportivos, como el caso del béisbol profesional, donde ya hay pues estados sin ningún tipo de ya limitación en cuanto a cantidad de público y estados donde todavía, como el caso de California o de otras partes, donde la limitación numérica comienza a irse elevando, a irse flexibilizando. Ahí es que queremos llegar. Ahí es que tenemos que llegar. En este proceso van a pasar muchas cosas. Ahora, la que no debe estar pasando, y quizás es el objetivo de este comentario, es la de tener decisiones institucionales, decisiones oficiales, a través de decretos, con la fuerza de ley que tiene nuestra administración central, que no vayan de la mano, que no tengan una coherencia, una justificación en lo que la misma data del Estado está ofreciendo. Uno supone, siempre lo ha supuesto así, que las decisiones que toma el Gabinete de Salud, ese gabinete especial que la pandemia ha parido y que genera una interacción importante entre el gobierno central, las dependencias de salud, y que siempre sugerimos, hicimos esa sugerencia hace mucho en el gobierno pasado saliente y la repetimos en el entrante, debía ampliarse a tener miembros de la academia. Las decisiones relacionadas a la pandemia, y este es un comentario quizás repetido del año pasado, no eran solo sanitarias. La parte sanitaria es la más importante, pero también debían incluir los elementos económicos, los elementos sociológicos, los elementos relacionados dentro del mundo de la salud, no solo a la epidemiología, sino también a la salud mental, también
también debían incluir probablemente algunos ejercicios o levantamientos relacionados a cómo cambiaban ciertos comportamientos sociales, la violencia doméstica, la violencia relacionada a los niños, los distintos temas que ponía en riesgo, señores, encerrar a una parte de la población durante tanto tiempo como ocurrió. Ni hablar del enorme daño en materia económica. Todavía la pandemia nos está dando chance a aprender de ella. Todavía la pandemia nos está dando chance, no solamente a ver el trujillito que tiene muchos dentro para mandar a prohibir, a cerrar, hasta que terminen los tiempos, sino también para aprender en términos prácticos cuáles son las mejores decisiones que se puede tomar en situaciones similares. No sabemos si en el futuro, ojalá que no, pero es una posibilidad, cosas como estas se repitan, se agraven y pudiéramos, sobre la base de lo aprendido, tomar mejores decisiones.